Continuamos viendo América TV, Santuariano como Vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como Vos. Damos un saludo muy especial a todos ustedes, nuestros amables televidentes, y esta es una entrega más de nuestro programa Memorias de mi Pueblo, donde hemos estado contando todo el acontecer histórico del municipio del Santuario, de Antioquia y de Colombia. En estos meses que hemos celebrado las fechas patrias, pues cabe una reflexión importante sobre el hecho independentista de todo este continente americano. Así que este es el objetivo del programa de hoy, hablar un poquito o hacer una reflexión sobre este proceso de independencia, el valor, el significado, el contenido y las consecuencias para nosotros, para tener como una idea clara también de lo que estamos viviendo hoy. Así que bienvenidos a este espacio, espero que este programa también sea de su completo agrado. El ser humano, en su proceso de construcción, de desarrollo de su propia existencia, de orientación hacia la vida, de proyección hacia su ser, pues tiene una estructura interna, con lo cual entiende la vida, y de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a su vivencia es que habla, opina y se proyecta. Es muy distinta la opinión de una persona a la opinión de otra. ¿Por qué razón? Por las experiencias que ha vivido, experiencias personales, experiencias gratas, experiencias no tan gratas, y tiene que ver también con el entorno en que le toca vivir. O sea que hay varias maneras de ver el mundo, la manera de la experiencia de cada persona, ¿sí? Eso es importante entender para que podamos como entender un poquito la dinámica de la sociedad y la dinámica del mundo. Estamos hoy viviendo un acontecimiento extraordinario, porque no se da muy a menudo, sino que se da ocasionalmente. Pero son experiencias muy fuertes donde nos llevan a pensar, a reflexionar, a cuestionar nuestro estilo de vida o el proceder de la sociedad. Unos opinan de una manera, otros opinan de otra, unos hacen unos comentarios, otros de otra manera, y empezamos así de pronto a entender muchas cosas que no entendíamos. Por ejemplo, durante esta pandemia nos ha tocado celebrar también las fechas patrias de una manera muy distinta. Años anteriores vivíamos el desfile, las bandas de música, las aglomeraciones, los aplausos, las manifestaciones, las reflexiones profundas sobre nuestra historia. Pero en este momento, o este año, nos tocó celebrarla de una manera virtual. Es decir, en un lugar
se hacía la manifestación, se hacía el homenaje a través de unas cámaras para unas redes y se podía sintonizar en las casas o en los dispositivos móviles. Esto nos lleva a pensar o a una pregunta que durante este tiempo me he hecho. Independencia, pero ¿independencia de qué y para qué? ¿De qué nos independizamos y para qué nos independizamos? Y uno empieza uno a reflexionar lo que uno ha estudiado en todo sentido. Piensa que la independencia que se proclama es dejar un estilo de vida que se venía tratando por coger otro. El joven dice, me independicé de mi casa, es decir, para vivir fuera de las directrices de mi padre y de mi madre y tomar mi autonomía, vivir de acuerdo a mi forma de pensar, querer y actuar. Cuando la persona es madura, su independencia le sirve para el crecimiento personal, para poder llevar una vida más autónoma y hacer su propia historia. Pero cuando no, esa independencia a veces le sirve para caer en esclavitudes mayores, para caer en otras situaciones mucho más difícil que si no se hubiera independizado de su casa, hubiera salvado su vida. Entonces, eso mismo ocurre con la independencia de los pueblos. Y nosotros en las fechas de independencia hablamos de la opresión, de la esclavitud, de los imperios antiguos que tenían dominadas a la nación. Y de pronto caemos en conceptos injustos y en apreciaciones injustas. De pronto para algunas naciones la independencia fue buena, porque pudo desarrollar su propio proyecto de Estado. Para otras, de pronto fue un proceso fortuito, pues que no logró consolidar su vivencia y su Estado. Viendo nosotros, o viendo aquí nuestra propia historia de Colombia, vemos que la independencia de Colombia no le sirvió para consolidarse de una manera sólida, autónoma, sino que se desliga de una directriz para caer en otra. Se desliga de una orientación para caer en otra. Está comprobado que ningún ser humano es capaz de vivir solito, independientemente. Tiene que vivir con una dirección. Por ejemplo, si yo organizo algo, organizo una cooperativa, por ejemplo, yo tengo que poner un gerente para que la gerencie, para que le dé ruta, para que le dé camino, para que dé los lineamientos de desarrollo. Si organizo un colegio, tengo que poner un rector para que le dé las directrices claras. Entonces, siempre se necesita alguien que direccione, porque si no direcciona, no llega a ninguna parte. El 20 de julio de 1810 se dio el grito de independencia, es decir, desligarse de la dirección del rey de España para hacer su propia vivencia. ¿Y qué generó eso? Un país, una región al garete, es decir, no había quien la direccionara. Tanto así que a ese tiempo, entre 1810 y 1819, se dio el calificativo de patria boba. Es decir, ¿por qué? Porque no había una directriz clara que pudiera direccionar el país y se dieron varias independencias. La independencia de las provincias, provincia de Cundinamarca, la de Cartagena, la de Antioquia. Entonces se fueron dividiendo cada uno
con una directriz particular, pero no sabía a quién obedecerle. No había un gobierno central, es decir, alguien que direccionara. Entonces llega 1819, después del 7 de agosto de la batalla de Boyacá, se da una constitución o una carta donde el general Simón Bolívar queda nombrado como presidente, como directriz, es decir, el que le va a poner las riendas a Colombia. Entonces la Constitución de Angostura fue precisamente para nombrar como presidente a Simón Bolívar, y que fue presidente hasta 1830. Entonces siempre se necesita una dirección. No fue capaz de consolidarse por sí misma en ese tiempo de 1810 a 1819 como una nación estable. En 1830 se da una constitución propia, una constitución democrática donde se organiza la República de Colombia con sus divisiones. Pero ¿qué generó a partir de ahí? Las guerras civiles. Y desde ahí hasta acá, en todos estos más de 200 años, no hemos parado. Bueno, la Constitución de 1830 no tiene todavía los 200 años. Va a cumplir entonces 190 años de ser promulgada la Constitución de 1830. Y entre estos 190 años, ¿qué es lo que ha generado? Guerras civiles constantemente. Guerras civiles. ¿Por qué? Porque se genera una mentalidad que el que está gobernando hay que ponerle oposición. Entonces a veces la fuerza de la oposición hace que los gobiernos no sean exitosos. El propósito de la oposición de un gobierno es simplemente para que no caiga en abusos de autoridad, pero a veces se consolida como para no dejar gobernar. Entonces eso genera al interior del Estado las confrontaciones y las guerras civiles. Entonces por eso pregunto yo, ¿independencia de qué y para qué? Una independencia para hacer lo que uno quiere, como quiere, cuando quiere y como le dé la gana. Eso lleva a una esclavitud y a un dejar de lado incluso la maduración. Cuando la independencia se da con madurez y se asume con madurez, entonces da para un crecimiento personal. Y eso sería lo que se esperaría de una independencia, de una república. Pero la experiencia, a mi juicio, a mi forma de ver, espero que mis palabras no causen pues coyuntura polémica, sino una posición de reflexión que ha servido para una confrontación y no nos ha dejado consolidarnos firmemente como país, que siempre tenemos que estar inventándonos y proyectándonos nuevamente. Entonces, la independencia de una forma madura nos ayuda a madurar y a consolidarnos como persona con un criterio propio. Pero si no está la madurez, entonces nos lleva a una esclavitud y a una confrontación mayor y a perder las posibilidades de progreso personal, progreso nacional, de consolidación de patria. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad.
No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia, más posibilidad, lo bueno que pasa en tu ciudad. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. continuamos viendo. América TV, Santuariano como vos. Hay muchos elementos que nos hace hacer memoria del acontecer histórico de la humanidad. En los museos son centros de recordar, rememorizar o recordar, hacer remembranza de lo que ha sucedido en un determinado lugar, con personajes o con acontecimientos. El Museo José María Córdoba, Paso de Vencedores, de donde venimos, pues nos recuerda el accionar de un héroe, nos recuerda la historia de ese héroe, de José María Córdoba en este caso, de lo que pasó con su vida, de lo que hizo. Este lugar donde nos encontramos en este momento también hace memoria de un acontecimiento que sucedió, un enfrentamiento o una confrontación, una batalla que partió la historia en dos. Es decir, aquí en este lugar se da parte de la historia de la independencia también de Colombia. ¿Por qué? Porque el 17 de agosto de 1829 de este sitio adquiere lugar para el santuario, porque fue el límite de una de las batallas que también hace parte de la independencia, porque fue a través de este hecho histórico que nace la Constitución de 1830, con la muerte de José María Córdoba. Entonces es para recordar y no perder de vista estos lugares que hacen parte de nuestro municipio. O sea, el municipio del Santuario entra a las páginas de la historia de Colombia con todos estos acontecimientos. Los héroes batallaron aquí y aquí murieron los héroes que han contribuido a la independencia y a la democracia de nuestro país. Entonces hay que reconocer estos lugares. Este parque hace memoria y de hecho decimos que es un parque histórico. Y el puente lo llamamos el puente centenario.
porque ese puente fue construido para celebrar los 100 años de la batalla de Boyacá, donde se dio allí en el puente de Boyacá, se dio la batalla, la última batalla donde eran derrotados de cierta manera el ejército español para dar paso a una nación soberana, sólida, donde se rige sus propias leyes. Pues las propias leyes se las dio ya a partir de 1830, hay que recordar eso. Entonces para eso es estos lugares. Por eso no podía dejar pasar todo este tiempo sin hacer como este recorrido y este recuerdo de los lugares históricos de los hechos de la independencia. Espero pues que este programa hoy nos sirva para valorar y no dejar morir nuestra memoria histórica y poder contar que el santuario hace parte en las páginas de Colombia como un lugar histórico y digno de visitar y de presentar como rutas históricas del país. Cada época que estamos viviendo nos tiene que llevar a la reflexión y a un aprendizaje. Esta época inédita que estamos viviendo la humanidad en el mundo entero debe llevarnos a un aprendizaje. Claro que a nivel filosófico el ser humano aprende muy poco, porque casi siempre se repiten las mismas acciones desde el principio. ¿Cuántas pandemias ha habido durante la historia de la humanidad? Y cada vez que aparece una, hay que inventarnos de nuevo. No estamos preparados porque el ser humano se distrae muy fácil, es muy engreído. Nosotros, claro que hay un dicho que nadie aprende por cabeza ajena. Es decir, la experiencia de una generación no sirve para la generación siguiente. Y por más que uno se la quiera explicar, se la quiera hacer saber, no le sirve para nada. Como referente, entonces, las pandemias que han pasado en la historia anteriores hacen como referente para decir que ha habido casos parecidos. Esperamos que esta generación, el aprendizaje, nos sirva para ser de una manera más hermanada. A ver, todo esto se da por varias razones. Primero, por el egoísmo de la persona, que quiere decir él solito y dominar a los demás. Y lo que él piensa y todos los demás tienen que se unirse a su pensamiento. Y así es cada persona o cada institución. Individualismo. La superficialidad, es decir, no tiene nada de trascendente, solo vive el presente, el ahora, de una forma materialista. Entonces, y quiere vivir de acuerdo a lo que hay en el medio y aprovecharse y explotar. Y eso cae en las injusticias, en la envidia de poder generar, dolerme por lo que el otro tiene y no tener la experiencia de crecer con el hermano. Y todo eso nos lleva a la violencia, que como no tenemos fuerza y argumento, nos lleva a la confrontación para poder imponer las ideas. Si no nos imponemos con la razón, nos imponemos con la violencia. Y eso nos lleva a tener todas estas experiencias negativas. Para volver nosotros a la normalidad, tenemos que dejar de ser egoístas, no ser tan superficiales, no vivir en la envidia para no generar violencia. O sea, hay que rectificar nuestra conducta. Eso es lo que les pido en este momento, que empecemos a reflexionar. ¿Cómo nosotros podemos redireccionar de una manera más humana, de una manera más caritativa? Es decir, ahora salimos de esto todos juntos, siempre y cuando la solidaridad
se dé, porque el hambre, la escasez, el abandono va a ser muy abundante en los próximos años. O sea, estemos preparados para ayudarle al otro a salir adelante. Quizás nosotros vemos en nuestros vecinos personas que no tienen que comer. Y recuerde que los ojos de los vecinos, del sufrimiento de los vecinos, son los mismos vecinos, son ustedes. Y saber que hay que ir donde el vecino y hay que gestionar para que él también pueda superar sus necesidades. Si yo cuento con recursos, hay que ayudar al que no cuenta. Eso es lo que tenemos que valorar en este momento. Amables televidentes, espero que el programa del día de hoy de Memorias de mi Pueblo nos sirva para reflexionar desde la historia lo que estamos viviendo hoy. Un agradecimiento muy especial por permitirme llegar hasta ustedes con estas reflexiones y todo el apoyo afectivo que ustedes dan en estos programas. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo de Memorias de mi Pueblo. Sigamos con nuestra programación.